Diciembre de 1986. 11 caballos bajan de un avión de carga a un desierto tan muerto que los rancheros locales habían dejado de llamarlo tierra. Lo llamaban el lugar donde nada crece, sin hierba, sin agua. Inviernos que bajaban a 40 grados bajo cero. China acababa de gastar millones transportando en avión a estos animales criados en zoológicos hasta la mitad del mundo para abandonarlos aquí. Y todos los ecólogos serios del planeta lo consideraban una sentencia de muerte. Un equipo de la BBC llegó en avión para filmar la liberación. Hicieron las maletas y se fueron después de 2 días, convencidos de que estaban presenciando un desastre en tiempo real. Lo que esos 11 caballos hicieron a continuación, nadie creyó que fuera posible. Este proyecto forma parte de un esfuerzo de un cuarto de siglo que comenzó cuando 4 caballos salvajes fueron llevados a un zoológico con el propósito de ser devueltos a la naturaleza. 11 caballos contra un desierto muerto. Porque estos no son caballos ordinarios. Son caballos de Przewalski, la última especie de caballo verdaderamente salvaje que queda en la Tierra. Extintos en esta región desde hacía 17 años. El gobierno chino acaba de gastar millones de dólares para transportarlos en avión desde zoológicos de Alemania del Este y Estados Unidos, y luego soltarlos en un desierto que devora 3.000 kilómetros cuadrados de terreno nuevo cada año. Los mejores ecólogos ya están tachando el proyecto de sentencia de muerte. Estos son animales que han pasado toda su vida comiendo heno de cubos y bebiendo de bebederos automáticos. Ahora los arrojan a un lugar donde las temperaturas invernales caen a 40 grados bajo cero y los picos del verano alcanzan los 40 grados. La fuente de agua más cercana puede estar a 15 kilómetros. Enterrada bajo 10 centímetros de hielo sólido. Los propios caballos tienen un aspecto casi alienígena. Cuerpos robustos, crines tiesas en forma de moicano que se elevan completamente rectas, como en el dibujo de un caballo infantil. Tenues rayas de cebra recorriendo sus patas. Se parecen menos a animales modernos, y más a las pinturas rupestres que nuestros ancestros trazaron en las paredes de roca hace 40.000 años. Son los caballos de Przewalski, la única especie de caballo salvaje que subsiste en la Tierra. Los expertos en supervivencia en desiertos les calculan quizás un 15% de posibilidades de sobrevivir al primer invierno. Un ecólogo que escribió en la revista Nature calificó el proyecto en su totalidad como tirar dinero en tierra muerta. Los funcionarios locales del condado de Jimsar ya están redactando declaraciones públicas para explicar el desastre inevitable. Y para entender por qué alguien intentaría algo tan descabellado, hay que comprender en qué se había convertido realmente la cuenca del Yungar para 1986. Porque esto no era simplemente otra historia de conservación. Se trataba de salvar toda una región de China de volverse completamente inhabitable. Una tierra baldía que estaba devorando el país. La cuenca del Yungar no siempre fue un páramo. Durante 10.000 años, caballos salvajes habían recorrido estas estepas. Todo el ecosistema había evolucionado en torno al golpeteo de sus cascos. Y entonces, en 1969, desaparecieron. No gradualmente, sino por completo. El último avistamiento confirmado fue registrado por un equipo de prospección geológica soviético. Unas pocas huellas de cascos en barro seco y un puñado de crines de color castaño atrapadas en la hierba del desierto. Después de eso, silencio. Y aquí viene lo que nadie se esperaba. Lo que siguió fue un colapso ecológico de tal magnitud que sorprendió incluso a los científicos más pesimistas. Sin los caballos golpeando la superficie, el suelo se endureció hasta convertirse en lo que los investigadores comenzaron a llamar concreto biológico. La lluvia seguía cayendo en la región, entre 10 y 15 centímetros al año. Pero en lugar de filtrarse en la tierra,
El agua se deslizaba sobre la costra impermeable y se evaporaba en cuestión de horas. Las semillas no podían atravesar la superficie para germinar. Los niveles de nitrógeno cayeron tan drásticamente que en 1974 los científicos comparaban las muestras de suelo de la cuenca con polvo lunar. El material seguía estando ahí. Los granos de arena y limo tenían el mismo aspecto bajo el microscopio. La cuenca simplemente había muerto en términos biológicos. Y entonces el desierto comenzó a moverse. Las imágenes satelitales de 1982 mostraban el Gobi expandiéndose a 70 kilómetros por década, engullendo praderas, aldeas y tierras de cultivo. Las carreteras tuvieron que ser reubicadas. Las vías del tren quedaban enterradas. Pekín, a más de 1.600 kilómetros de distancia, estaba siendo golpeada sin descanso por tormentas de polvo que duraban días enteros. Y esto es lo que pasó. En marzo de 1983, una sola tormenta descargó 43.000 toneladas de tierra fértil de la cuenca sobre la capital china en menos de 72 horas. Los hospitales registraron un aumento del 300% en las urgencias respiratorias. La gente se ahogaba con un desierto que ni siquiera podía ver, respirando el suelo de un lugar a más de 1.000 millas de distancia. China lo intentó todo. El proyecto de la Gran Muralla Verde, lanzado en 1978, tenía como objetivo plantar una barrera forestal de 4.500 kilómetros de largo a lo largo de la frontera norte del país. Pero aquí estaba el problema. Los árboles necesitaban más agua de la que el desierto podía ofrecer. Los niveles freáticos que habían permanecido estables durante siglos cayeron 12 metros en algunas regiones. Los propios árboles, plantados en hileras ordenadas como soldados, comenzaron a morir de abajo hacia arriba porque sus raíces no lograban alcanzar el agua que seguía bajando. Pueblos enteros tuvieron que ser evacuados cuando sus pozos se secaron. Los ingenieros probaron rejillas de fijación de arena hechas de paja. Intentaron plantar arbustos resistentes a la sequía. Nada logró detener el avance. Para 1985, la situación era ya una crisis total. La productividad agrícola en la provincia de Xinjiang había caído un 34%. El desierto se acercaba a Pekín más rápido cada año. Los modelos informáticos proyectaban que, al ritmo actual, la propia capital china sería prácticamente inhabitable para el año 2150. Y esa era la catástrofe que un pequeño grupo de ecólogos chinos, liderado por un investigador llamado Yong Jianming, tenía ante sus ojos cuando entraron a una reunión gubernamental en 1985 y propusieron algo que sonaba a fantasía. Yong se plantó frente a funcionarios que habían pasado 2 décadas viendo morir árbol tras árbol, viendo secarse los pozos, viendo cómo el polvo devoraba su capital, y les dijo que se detuvieran, que dejaran de combatir el desierto con excavadoras y plantaciones de árboles, que devolvieran al animal que había mantenido aquel lugar vivo desde la última era glacial, que trajeran de vuelta al caballo salvaje. La sala, según todos los testimonios, no recibió la idea con entusiasmo, pero los números eran tan malos y los fracasos tan absolutos que en cuestión de meses su plan fue aprobado, lo que dejó exactamente una pregunta flotando en el aire. ¿Cómo podrían sobrevivir animales nacidos en zoológicos y alimentados por humanos durante 3 generaciones en un lugar que estaba devorando ciudades enteras? El último caballo, verdaderamente salvaje. El caballo de Przewalski no es un caballo cualquiera. Analiza su ADN y encontrarás 66 cromosomas en lugar de los 64 que tiene cualquier caballo doméstico. Es la única especie equina sobre la Tierra que jamás ha sido domesticada, ni domada, ni sometida.
Mientras los humanos criaban árabes por su velocidad y Clydesdales por su fuerza, los caballos de Przewalski permanecieron exactamente igual que cuando nuestros antepasados los pintaban en las paredes de las cavernas en tiempos remotos. Son una ventana viva hacia la era glacial. El caballo de Przewalski es genéticamente distinto y la única subespecie de caballo verdaderamente salvaje que existe. Pero aquí viene la parte que asombra. Para 1985, esa ventana estaba a punto de cerrarse. Solo existían alrededor de 900 de estos animales en todo el planeta, y cada uno de ellos vivía en un zoológico. La especie entera descendía de apenas 12 a 14 individuos capturados entre 1899 y 1903 por exploradores rusos contratados por coleccionistas de zoológicos europeos. Tras la Segunda Guerra Mundial, la población mundial tocó fondo con 31 caballos, y solo 9 de ellos eran capaces de reproducirse. En un momento aterrador, la especie sobrevivía únicamente en 2 lugares del mundo: el zoológico de Múnich y el zoológico de Praga. Cada caballo de Przewalski vivo hoy lleva ese cuello de botella genético en sus células, una cicatriz cromosómica de haber estado a punto de desaparecer para siempre. El simple hecho de que quedaran algunos para enviar a China en 1986 era ya un pequeño milagro. El Plan de China, elaborado en 1985 y puesto en marcha en 1986, constaba de 3 fases. Primero, importar caballos de zoológicos occidentales y aclimatarlos en un nuevo centro de cría construido en Gimsar. Segundo, trasladarlos a enormes recintos semisalvajes, enseñando esencialmente a los animales de zoológico a ser salvajes de nuevo. Y el tercero, soltarlos en la Reserva Natural de Cameli, 4.000 kilómetros de algunos de los terrenos más inhóspitos de toda Asia. Entre los primeros caballos trasladados a los corrales de Gimsar había un joven semental con una franja blanca nítida que le recorría el hocico de arriba a abajo. Los cuidadores le pusieron por nombre Hong. Guarden bien ese nombre en la memoria. Bien, aquí es donde la historia empieza a ponerse verdaderamente interesante. El argumento de Young ante el gobierno no se limitaba a decir que estos caballos lograrían sobrevivir. Lo que sostenía era que reconstruirían activamente el ecosistema. Estos caballos no se limitan a pastar. Él decía que moldean paisajes enteros, y una vez que entiendes cómo funciona eso, toda la historia deja de sonar descabellada. Todo se reduce a 3 cosas. La primera es la fuerza bruta. Cada caballo pesa entre 270 y 360 kilos. Cuando corren, sus cascos golpean el suelo con una presión de más de 56 kilos por centímetro cuadrado, una fuerza superior a la de un martillo neumático. En un lugar como la cuenca del Yungar, donde el suelo se había convertido en esa especie de concreto biológico, ese es exactamente el tipo de fuerza necesaria para romper la costra endurecida y dejar que el agua vuelva a penetrar. Pero aquí está lo que ninguna máquina puede hacer. Los caballos son selectivos. Rodean las plantas jóvenes y frágiles. Solo golpean el suelo desnudo y la vegetación muerta. Conocen perfectamente la diferencia. Luego está la manera en que se desplazan. El rastreo por GPS revelaría posteriormente que los caballos de Przewalski recorren unos 15 kilómetros diarios siguiendo lo que los matemáticos denominan patrones fractales. Pastan intensamente en un mismo punto durante horas. Luego se desplazan de repente a varios kilómetros de distancia. Y después vuelven sobre sus pasos. Parece aleatorio. No lo es. Este patrón genera lo que se conoce como un mosaico de perturbación. Hierba corta aquí, hierba alta allá, zonas de suelo descubierto en medio. Cada pequeño microhábitat termina albergando distintas especies de insectos, aves y pequeños mamíferos. Los caballos no están solo comiendo, están diseñando un paisaje en mosaico.
Y presten atención a esto, porque la tercera cosa es la que suena más absurda de todas. El estiércol de caballo, resulta, no es un desecho, es un sistema de distribución. El análisis de las heces de los caballos de Przewalski detectó semillas viables de más de 20 especies vegetales distintas. Y el paso por el tracto digestivo del caballo mejora las tasas de germinación hasta en un 300%. Los ácidos del sistema digestivo escarifican las cubiertas duras de las semillas y rompen la dormancia en aquellas que de otro modo habrían permanecido bloqueadas durante años. Un solo gramo de estiércol contiene hasta 7,4 plántulas viables. Eso es el doble de la tasa de dispersión del ganado bovino y 8 veces la del ganado ovino. Y como estos caballos recorren esos 15 kilómetros cada día, están sembrando enormes extensiones de terreno, creando corredores genéticos entre poblaciones de plantas que habían permanecido aisladas durante décadas. Cada montón de estiércol es, en un sentido muy real, un paquete de semillas preabonable y con riego incorporado. Ese era el planteamiento de Young. Esa era la teoría. El problema era que los caballos que estaban a punto de liberar habían pasado entre 3 y 4 generaciones entre rejas. En China hay actualmente 900 caballos de Przewalski, un logro extraordinario para la diversidad de la fauna salvaje. Pero estos animales no sabían cómo encontrar agua en un desierto. No reconocían el sonido de un lobo como una señal de peligro. Nunca habían experimentado temperaturas bajo cero ni por encima de los 32 grados. Habían perdido lo que los investigadores denominaban la cultura de la supervivencia. Esos comportamientos aprendidos que se transmiten de madre a cría y que ninguna programación genética por sí sola puede reemplazar. Así que la pregunta que decidiría si Young era un visionario o un insensato era sencilla. Habían destruido 3 generaciones de vida en cautiverio los instintos enterrados en el interior de estos animales, o seguían ahí de algún modo, dormidos, esperando despertar. Antes de seguir adelante, antes de contarles qué ocurrió cuando estos caballos pisaron por primera vez ese desierto, háganme un pequeño favor. Si esta historia les está pareciendo interesante, pulsen el botón de suscripción y activen la campana. Cada semana exploramos historias como esta. El tipo de historias que reescriben todo lo que creíamos saber sobre cómo funciona realmente el mundo natural. Y la siguiente parte de esta historia es la que nadie creyó que fuera siquiera posible. Lo que hicieron esos animales nacidos en cautiverio durante su primer invierno. Lo que hizo un semental el 8º día tras su liberación, y la cifra que los investigadores calcularon finalmente sobre el valor de cada uno de estos caballos para el planeta. Quédate conmigo. La recompensa está por llegar. Un invierno que debería haberlos matado. Los primeros meses en Gimsar fueron una batalla que estuvo a punto de darles la razón a los críticos. En cuestión de semanas, las infestaciones de moscas botonas habían afectado al 100% de la manada. Y no eran parásitos cualquiera. Las larvas se abrían paso hasta los estómagos de los caballos, generando dolorosas lesiones que arruinaban su digestión justo en el momento en que más calorías necesitaban para sobrevivir. Luego llegó el primer invierno, y aquel primer invierno fue apocalíptico. Las temperaturas cayeron hasta menos 42 grados Fahrenheit. Los caballos, acostumbrados a establos con calefacción, se apretaban unos contra otros frente a vientos helados que atravesaban el desierto como cuchillas. Sus características crines en forma de moicano se congelaron formando crestas de hielo tan gruesas que algunos caballos eran incapaces de levantar la cabeza del suelo. La nieve sepultó el poco pasto que existía bajo 90 centímetros de polvo blanco. Y aquí es donde la cosa se pone cruda. El personal de Gimsar, el equipo de Young,
observaba a través de los binoculares con órdenes estrictas de no intervenir a menos que toda la manada estuviera en riesgo de perecer. 7 caballos desarrollaron congelaciones graves. 2 yeguas sufrieron abortos a causa del frío. La prensa internacional ya estaba redactando el obituario del proyecto. Las revistas de conservación preparaban el análisis póstumo de lo que daban por hecho que sería un fracaso de manual. El propio Young, según admitiría él mismo tiempo después, estaba preparándose para lo peor. Pero algo más, algo que nadie había escrito en ningún guión, estaba comenzando a ocurrir allá afuera en la estepa helada. Los sementales empezaron a romper el hielo con sus cascos para alcanzar el agua que había debajo. Un comportamiento que jamás se había observado en cautiverio en ningún zoológico del mundo. Las yeguas comenzaron a formar círculos protectores alrededor de sus potros durante las tormentas, usando sus propios cuerpos como cortavientos y rotando posiciones cuando una de ellas quedaba demasiado expuesta al frío. Los caballos aprendieron a escarbar entre la nieve con un movimiento de barrido de sus patas delanteras, dejando al descubierto hierba que ningún caballo doméstico habría pensado jamás en buscar. Se pusieron a leer el viento, identificando qué laderas habían quedado despejadas por el frío y cuáles estaban cubiertas de nieve acumulada. Y eso es quedarse corto. No estaban simplemente sobreviviendo. Estaban recordando. Generaciones de vida en zoológicos no habían borrado lo que estaba grabado en sus huesos. Los instintos seguían ahí, dormidos, aguardando. El desierto los estaba despertando. Con la llegada de la primavera de 1987, el cambio se aceleró más allá de cualquier proyección del proyecto. Especies de pasto que no se habían visto en la cuenca durante 17 años empezaron a brotar en las zonas donde los caballos habían pastado. El crecimiento compensatorio, ese fenómeno por el que los pastos rebrotan más rápido y más densos tras ser cortados, incrementó la biomasa un 43% en las zonas pastadas frente a las zonas sin pastar. Los caballos no estaban destruyendo la tierra, la estaban estimulando. El propio suelo comenzó a transformarse de maneras que dejaron atónitos a los científicos que lo monitoreaban. Solo en ese primer año, la retención de humedad aumentó un 23%. No porque hubieran aumentado las lluvias, no porque el clima hubiera cambiado, sino porque los cascos de los caballos habían formado aproximadamente 10.000 pequeños cráteres en cada hectárea de terreno. Cada una de esas depresiones se convirtió en un diminuto depósito, capturando el valioso agua de lluvia que de otro modo habría resbalado por la superficie dura y se habría evaporado en cuestión de horas. Los caballos estaban reconstruyendo la red de drenaje de la cuenca, un paso a la vez. El segundo año trajo otra sorpresa. Los niveles de nitrógeno se dispararon un 37%. El estiércol de los caballos no estaba solo fertilizando el suelo. Estaba reintroduciendo las bacterias intestinales que el suelo había perdido durante décadas. Una comunidad microbiana completa que había desaparecido cuando los caballos salvajes desaparecieron. Para el tercer año, los botánicos estaban documentando algo que tendría que haber sido imposible. 22 especies vegetales habían regresado de la nada. Sus semillas, al parecer, habían permanecido latentes en el suelo durante casi 2 décadas, esperando las condiciones adecuadas para germinar. La cuenca no había estado muerta. Había estado dormida, aguardando a la única especie que sabía cómo despertarla. Pero aquí está la clave. Sobrevivir un invierno no equivale a restaurar una población. Los caballos tenían que repetirlo una y otra vez. Y el segundo invierno, cuando llegó, pondría a prueba si aquella primera temporada milagrosa era el inicio de algo real o simplemente un golpe de suerte aislado. El ecosistema despierta. No fue un golpe de suerte. Los caballos sobrevivieron el segundo invierno, y el tercero y el cuarto.
y una vez que las plantas regresaron, todo lo demás siguió su camino. Los escarabajos peloteros, ausentes de la cuenca durante 15 años, volvieron por millones. Enterraban el estiércol de los caballos, enriqueciendo aún más el suelo y acelerando el ciclo de recuperación. Los estudios de campo comenzaron a registrar 43 especies de insectos que no habían sido documentadas en la región durante décadas. Los insectos atrajeron a las aves. Alondras, collalbas y gangas se instalaron para alimentarse. Los pequeños mamíferos siguieron a las aves. Gerbos, picas, ardillas terrestres, y luego llegaron los depredadores. Zorros, águilas esteparias e incluso algún que otro lobo gris comenzaron a aparecer en las cámaras trampa. Cada nueva especie añadía otra capa de complejidad, otro ciclo de retroalimentación que impulsaba la recuperación hacia adelante. A finales de la década de los 90, la manada de Jimsar había crecido lo suficiente y la cuenca se había recuperado lo bastante como para que el equipo de Young tomara una decisión que habría sonado descabellada una década antes. Iban a derribar las vallas. En agosto de 2001, el proyecto entró en su fase más audaz. 27 caballos fueron seleccionados para su liberación total en la Reserva Natural de Colomil. Sin vallas, sin alimentación suplementaria, sin intervención humana de ningún tipo. Solo caballos en 4.000 kilómetros cuadrados de desierto que no había visto a los suyos en 32 años. Entre los 27 estaba Hong, el semental de la marca blanca en el hocico, ya completamente adulto y liderando su propio harén. Los científicos colocaron collares GPS, instalaron cámaras trampa y contuvieron la respiración. Durante la primera semana, los caballos permanecieron dentro de un radio de 500 metros del punto de liberación, casi como si estuvieran atados por cadenas invisibles. Deambulaban en círculos. Pastaban con nerviosismo. Seguían volviendo la vista hacia los corrales. Y entonces llegó el día 8. El día 8 era justo después del amanecer. El viento, según las notas de campo, soplaba constante desde el noroeste. El equipo de GPS en la estación de monitoreo observaba la pantalla casi por inercia en ese momento, cuando uno de los puntos en el mapa comenzó a moverse. Luego los puntos a su alrededor también empezaron a moverse. Hong estaba de pie y su manada se alineaba detrás de él. No deambuló. No pastó. Caminó hacia el norte en línea recta, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. Los puntos siguieron avanzando. 5 kilómetros, 10, 15. El equipo de monitoreo comenzó a hacer llamadas. Para cuando Hong se detuvo, había conducido a su manada 30 kilómetros al norte hasta una fuente de agua que no aparecía en ninguno de los mapas del proyecto. Nadie le había dicho que estaba allí. Ninguna generación anterior de su linaje había recorrido ese camino en su época. Simplemente lo sabía. El equipo se desplazó hasta allí a la mañana siguiente para confirmar lo que el GPS ya les había indicado. Y allí estaba, un manantial medio congelado, resguardado junto a una pequeña loma. Hong estaba de pie junto a él, como si lo hubiera visitado toda su vida. Cómo lo supo sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de toda la operación. Quizás una memoria ancestral. Quizás un rastro en el viento. Quizás algún patrón en la geología que los caballos pueden leer y nosotros no. En el plazo de un mes, los caballos habían delimitado sus territorios. Los sementales marcaban los límites con montones de estiércol colocados deliberadamente en terrenos elevados. Las tasas de reproducción natural alcanzaron el 87%, superiores a las que lograba la mayoría de las poblaciones en cautiverio. Y los potros nacidos allí en estado salvaje mostraban comportamientos que los caballos criados en cautividad simplemente no exhibían.
eran capaces de distinguir 23 especies vegetales distintas por el olfato. Respondían a la sombra de un águila real quedándose inmóviles al instante. Sus crías desarrollaron pelajes invernales más gruesos que los de sus progenitores, y el cambio en el paisaje ya era visible desde el espacio. Las imágenes satelitales mostraban manchas verdes que se expandían desde los territorios principales de los caballos hacia afuera, como explosiones a cámara lenta. El nivel freático, que había estado descendiendo 3 centímetros cada año desde 1970, se estabilizó en 2003, y luego comenzó a subir. Los caballos habían reactivado una bomba hidrológica que había estado apagada durante toda una generación, el número que rompió el modelo. Lo que estaba ocurriendo en la cuenca de Yungar destruyó todo lo que China creía saber sobre cómo combatir los desiertos. Durante 25 años, la Gran Muralla Verde se había construido sobre una sola premisa: plantar árboles para detener la arena. Para 2010, China había plantado 66.000 millones de árboles con un costo de 47.000 millones. Y en muchas regiones, los árboles habían agravado drásticamente el problema de fondo, extrayendo agua del subsuelo más rápido de lo que la tierra podía reponerla. Y aquí viene la parte que debería haberlo cambiado todo. Mientras el masivo programa de plantación de árboles de China literalmente secaba el desierto, los caballos estaban haciendo exactamente lo contrario. Ellos estaban devolviendo el agua. Sus cascos creaban puntos de infiltración que permitían que las escasas lluvias penetraran profundamente en el suelo, en lugar de evaporarse sobre la costra. Su pastoreo mantenía praderas que requieren 90% menos agua que los bosques. Un solo caballo mejoraba la retención hídrica en 50 hectáreas cada año. Entonces alguien hizo los cálculos y las cifras dejaron de sonar como ecología para empezar a sonar como economía. Cuando los economistas ecológicos se sentaron a calcular cuánto valía realmente un caballo de Przewalski para el ecosistema circundante, obtuvieron una cifra que nadie esperaba. Restauración del suelo, $12.000 por caballo al año. Dispersión de semillas, 8.000. Retención de agua, 15.000. Secuestro de carbono, 7.000. Apoyo a la biodiversidad, 5.000. Total, $47.000 por caballo al año. Cuando calcularon la cifra acumulada, los economistas fueron los siguientes en necesitar revisar 2 veces sus resultados antes de creerlos, después del equipo de la BBC y las revistas de conservación. Porque para 2023, aquellos 11 caballos se habían convertido en 534 y la manada gestionaba de manera efectiva 26.700 hectáreas de territorio, una superficie mayor que muchos parques nacionales, generando $25 millones en beneficios ecológicos cada año. Y esa era una estimación conservadora que no incluía el turismo, el valor de la investigación científica, ni lo que la cuenca valía ahora en créditos de carbono. Entre esos 534 caballos estaban ya los descendientes de Hong, decenas de ellos dispersos por la reserva en arenes propios. El suelo muerto sobre el que habían sido liberados sostenía ahora más de 20 especies de plantas que no habían crecido allí en décadas. Y el desierto que se había expandido miles de kilómetros cuadrados cada año estaba ahora retrocediendo, replegándose a un ritmo de 47 hectáreas anuales en las zonas donde estos caballos deambulaban. El modelo se propagó rápidamente. Mongolia liberó caballos en el Parque Nacional de Justai en 1992 y para 2023 la población había alcanzado 490 individuos, con la estepa circundante mostrando los mismos patrones de restauración que Xinjiang. Kazajistán lanzó su proyecto Estepa Dorada en 2024, transportando caballos desde Praga y Berlín hacia la región de Kostanay. 8 años después, había más de 100.
Ahora casi 1000 han sido liberados para recorrer Asia Central. Rusia ha estado estudiando en silencio los datos chinos. Cada proyecto seguía demostrando el mismo principio. No se puede diseñar un ecosistema de arriba a abajo con planes humanos y concreto. Hay que restaurarlo de abajo arriba, con soluciones evolutivas que ya han sido probadas durante miles de años. China está ampliando ahora la reserva de Kalamaili en otros 350 kilómetros cuadrados. El objetivo oficial es alcanzar 2.500 caballos salvajes para 2040. Los modelos computacionales sugieren que una población de ese tamaño podría restaurar más de 100.000 hectáreas de tierra degradada, almacenar 43.000 toneladas de carbono cada año y sostener más de 300 especies de plantas y animales que hoy no existen en ningún otro lugar de China. Si lo logran, la cuenca de Yungar se convertirá en el primer desierto de la historia humana en ser revertido no mediante plantaciones, no mediante irrigación, no mediante ingeniería, sino por los cascos de caballos salvajes. Los 11 animales que bajaron de aquel avión de carga en 1986 no eran simplemente unos pocos animales en peligro siendo reubicados. Eran una tecnología biológica perfeccionada por la evolución a lo largo de cientos de miles de años, capaz de diseñar y mantener un paisaje entero. Solo teníamos que recordar cómo encenderla. Solo teníamos que dejar de intentar hacerlo nosotros mismos y permitir que los expertos, los que tienen cascos, tomaran el control. Los caballos de Przewalski nos obligan a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuántos de los desastres medioambientales que enfrentamos ahora mismo podrían resolverse devolviendo a los ingenieros originales que llevamos a la extinción, en lugar de gastar billones de dólares en soluciones de diseño humano que simplemente no funcionan? Los bisontes que moldearon la pradera americana, los lobos que mantienen los bosques de Europa, los elefantes que cultivan las sabanas de África. Hemos pasado la era moderna intentando diseñar la naturaleza. La naturaleza ya había diseñado la solución. Simplemente la eliminamos y después olvidamos la receta. Deja tus opiniones en los comentarios. Si pudieras traer de vuelta a un ingeniero de ecosistemas extinto en cualquier lugar del planeta para reparar tierras que hemos destruido, ¿qué especie elegirías y por qué? Leo cada comentario. Y si quieres más historias sobre animales que literalmente han transformado continentes, el botón de suscripción es tu siguiente clic. La próxima historia en la que estamos trabajando podría ser la más increíble de todas.